En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Por eso se me estremece el corazón, como si me fuera a salir del pecho. Escuchen, escuchen su voz, el estruendo que sale de su boca. Por los cielos lanza sus relámpagos, que cubre toda la tierra. Detrás de él ruge su voz. Dios truena con su voz poderosa, y no retiene sus rayos cuando retumba su voz. Dios truena con su voz y hace maravillas. Job 37, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces. No hagan caso si los luteranos se manifiestan. Como decía, van a hacer la misa enseguida para dar sus mensajes subliminales aquí, pero nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde. Hoy domingo, día de hace 2000 años atrás, cuando Jesús entraba caminando, el pueblo entero lo reconoció como el rey. Domingo de Ramos. Entonces vamos a hacer nosotros las cosas más sencillas y humildes que podamos. Me decía la Virgen ayer cuando llegué: ten cuidado, porque te han traído serpiente. Por el camino, como Dios sabe hacer las cosas. En un lugar donde ya más de una vez intentaron asaltarme, iluminaron todo, pusieron la luz, parecía de día, noche. Y por qué no, como decía también la canchita aquí al lado, cuando yo llegué, la cancha estaba lleno de símbolos satánicos. Como decía, Jesucristo es humilde, pero no es puerco, ni mucho menos diabólico. Ahora se pintó, se puso la luz. Anteriormente estaba lleno de drogadictos. Y anoche a lo menos había niños jugando, y la luz, como decía, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, a orillas del mar, pagano de Galilea. Ustedes que vivían en las tinieblas y en las sombras de muerte, han visto una gran luz. Van a ver por qué Dios creó el sol y todo es día, se ve claramente. Lo único que ustedes no deben hacer es vacunarse. No deben tener miedo de poner una
lámpara, un foco delante de su casa para que los peregrinos no se accidente o no se les asalte día y noche los que hacen la penitencia. Pero vamos despacio nosotros. Cada vez que venía, antes de que se manifiesten, una persona me cerraba el camino. Siempre venía aquí a dibujar las cosas. Y ya le preguntaba al Señor con quién trabajaba, quién le enviaba. Hasta que se me dio en una visión a conocer que él estaba dibujando. Y detrás de él eh, estaban los sacerdotes, los vergolianos. Ahí está mi chit, ahí está tu chit. A través de esto ellos ven todo, escuchan todo, saben todo. Luego Bergoglio sale y se cree Dios por lo que ha visto. Y aquí es terrible, hermanos y hermanas, la consecuencia de los espías. Uno dibuja, la Virgen decía, esa viejita chismosa va a contar todo lo que ve. Después se desnudó ante mí y nunca más le he visto yo. O sea que era un informante. Se visten de vendedores ambulantes, de trabajadores, de esto, que aquello. Y en cada esquina, aquí a lo menos hay más de 200 eh, edificios que me están viendo. Y a través de ellos comunican las cosas. Como decía, el problema aquí en estos plagas de aquí enfrente, de la primera fila, el problema no son ellos. Yo ya tuve una experiencia de tener una masona eh, como vecina. Y ya el miedo, el pavor y enviaba. El problema está que estos están, como decía la Virgen, le van a hacer reír. Y enseguida, ja, 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 ja. El problema es quién es el que le está haciendo reír, quién es el que le mueve. Porque esto tienen niños, tiene jóvenes, tiene ancianos, están entre millones y van a pasar y pasar día y noche aquí, entre miles y millones. Pero estos son los más fáciles de matar. Solo basta. Ahora me arrepiento de haberle salvado. Cuando llegué escuché que mataron a su papá. Luego ella se enfermó y le pedí al Señor para que no la llevara, como tenía hijos. Pero ahora me arrepiento, pero la muerte, como decía, todos los días nos visita. Vamos a ver después quién te salva cuando te sucedan nuevamente las cosas. Ahora una cosa quiero que lo más fácil de matar a esta gente, no solamente voy a matar a uno, sino a completo. Basta que me vaya de aquí para que como Bergoglio no solamente mueran por COVID, por vacuna, por guerra, por hambre, se van a pelear, van a entrar en su hoyito pensando que se van a esconder de Dios, se van a esconder detrás de los franciscanos. Basta que con un movimiento lo que yo haga para que sean todos inundados, como decía, toda la noche vinieron a gritar los demonitos. Eso ya se había terminado aquí. Me recuerdo yo que cuando yo llegué y lo que estaba comentando, como están iluminando todas las calles, arreglando cualquiera que tenga juicio, que es antimafia o diga, ahora sí ya se parecen a lo menos a seres humanos. Anteriormente era muy raro las cosas. Cuando yo llegué en el segundo pueblo,
al costado de la parroquia había una cruz. Me recuerdo que los llenos de drogadictos en la plaza y venían a fornicar en en el baño de la parroquia. Van a ver mi predicación y luego van a ver la predicación de Prevost para ver la diferencia, quién es el mejor. Por sus frutos lo conocerán. Traigan aquí a Prevost, que viva 10 años en el monte, a ver cuando predica, si saca el sol, si hace callar el viento. Estaba viendo, su propio país está medio metro bajo hielo. Si yo tuviera tanto poder y ustedes mismos, como me decía el Señor, escuchen ustedes, Prevost va a utilizar a las videntas como un arma. Y cuando salí escuché en cada esquina me gritan, falso, falso, falso. Escuchen cómo los prevotistas ya utilizan la palabra de la Virgen apuntándome a mí, nunca se apuntan a falso. Como decía, tráiganle aquí, a ver si calla al mundo entero. Escuchen el silencio, el orden, el amor y la paz. Y antes que los lobos nos atropellen, escuchen una cosa. Si hace nacer a niños, si ordena, si llena los montes de gente. Cuando Prevost habla, llenan de putos en ese lugar ahí, todo pagado. La calle está lleno, pero de manifestantes, incendiados, desordenados, mosquete, desastre. Agenda 2030, vacuna obligatoria, guerra obligatoria, rechazar la paz, bendecir a los putos, al pecado, a los demonios. Tráiganle aquí, a ver si a lo menos iluminan, construyen, dirigen, enseñan la ignorancia, la incapacidad, el amor, la paz, la lucha. La diferencia es cómo tú vas a diferenciar entre Dios y Lucifer. Porque aquí habla Dios, pero a través de sus obras. A ver si Prevost mueve el ejército, si mueve a Dios, si mueve el ejército de Dios, si mueve el ejército de la Virgen, el ejército, si mueve a los ángeles. Tráiganla aquí a lo menos que, como decía, pero vamos despacio. Peao tataina, ese es fuego. El rayo es fuego. Si cae encima de alguien, lo va a calcinar, lo va a quemar. La Virgen aquí, como me decía, este pueblo quiere creer después de lo que ha visto. ¿Qué ha visto? Escuchen, por esa razón es que yo no les creo a ustedes, ni por más que Bergoglio ya me habían llamado falso, o cheat, o robó, o se prostituye. Porque escuchen una cosa, como a las 10 de la mañana la Virgen dice, viene el tututú y dice, va a echar hielo. A las 12 cae el hielo. Y como si recién ahí van a ver todo en vivo hecho. Ahí van a escuchar qué hora fue el video y qué hora cayó el hielo. Y la Virgen ve que les demostraré quién es falsa. Cuando llegué a las 3 de la tarde, sale el sol. Y como en un día, tres cosas.
y me decía la Virgen, María Pavlovich, cree de corazón. Pero eso yo ya sabía. Ella me confirmó por sus obras, no tanto por sus palabras que destruyen al diablo con sus ideologías que destruyen nuestra vida y es pasajera, decía la Virgen a través de ella, sino que ya sabía las obras de María Pavlovich, lo que veía ahora en Italia, cómo han golpeado a Lucifer, a la antigua serpiente, cómo perseguía a la Virgen. Decía la Virgen que mantiene dormido a Italia, esa ministra. Ya lo italiano tenía que saber hacer callar el viento, sacar el sol, esto en un movimiento, ahí ya salió el sol, es lo de menos, pero duele mucho el corazón, me duele mucho mi corazón. ¿Para qué voy a mentir, sacar de la mente o negar? Justo así mis enemigos quieren verme lastimado, como dice, débil, pero una cosa, vamos por este camino. Cuando llegué en el segundo pueblo, empezamos a alzar la cruz, a pintar, a limpiar. Había un cementerio al lado de la parroquia y lleno de jóvenes iban a hacer pacto con el diablo. Había un diácono y me dijo, voy a ir a entrar y voy a golpear a uno doble, voy a mosquete. Yo le respondí, amigo, la lucha es espiritual. Dejemos que el arcángel Dios actúe. Hicimos 9 días de cerco de Jericó, me hace recordar aquí. Muchos trabajaron anoche los demonios. Cuando yo llegué aquí, en la primera estación, ¡bah! ¡Bah! Gritaba uno. Allá en el último estación, ¡uy! Le respondía otro. Un manicomio puro era aquí. Así se vive en el manicomio. La gente grita todo un desastre. No se podía, pululaba drogadicto día y noche con radio, con cuchillito y negó el olor de la droga. Y aquí lleno de demonios, pim pam pum, toda la noche sonaba todo aquí. Bueno, empezamos con la oración, como decía, van a ver en el video, miren la oración de un falso, sencillamente, ¿qué puede hacer? Empezamos a pintar la cruz, a construir el Santísimo. El párroco mandó iluminar y construir la plaza y le puso luz LED. Brillaba, parecía de día. El movimiento que había en el pueblo, la alegría, todo el mundo trabajando, buscando trabajo, la esperanza, el amor, se renovó la parroquia, el movimiento, la alegría que hubo después de la construcción del Santísimo. Estoy diciendo esto para los que dicen que estoy loco, manicomio. ¿Cómo un loco va a construir Santísimo y el pueblo entero? Miren que por la abertura de un párroco que tiene juicio y conocimiento, como todo el pueblo recibe la gracia. Como él decía, si un joven roba, todo el pueblo entra en miedo, entra en preocupación. Una persona que se preocupa por sus jóvenes y por su pueblo. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? Espiritito de miedo, vamos a invocar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, como decía cuando llegué aquí, el boom, 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 toda la noche, pim, pam, boom. Hacían fiesta en vivo
y te gritaban hasta el pecado de tu tatarabuela. Se gritaban de uno a otro y se tiraban dardos y lanzas. Cuando vinieron los demonitos anoche me dijo el Señor, ya está en camino quien les va a arreglar. Grábales para que vayan todos a las cárceles. Ahí tengo la grabación. Vinieron aquí ante la cruz y empezaron a gritar mis pecados, los pecados de esto que aquello. Y cuando el Señor me habló, escuchó que venía alguien y enseguida le hizo callar a todos. Impresionante cómo el Señor cumple su palabra. Está bien, pueden venir. Solo una cosa pido, que ñamboyo ya la en equipo, vamos a justificar. Ahora que ya saben que soy falso, pueden atacarme, vamos a... Pero eso, ahora más que nunca siento la presencia del Padre. Venía caminando un día y una persona quería asaltarme. Y sale otro y me defiende. Luego vengo aquí, estoy así, y hablo de la policía. Que la policía termine lo que han comenzado, dice la Virgen. Empecé a decir lo que decía la Virgen. Y me estaba viendo el comisario. Y dijo en su corazón, ¿para qué le he salvado ese día del asalto? Y yo aquí voy a decirte, ¿para qué? Porque Jesús va a hablar. Para que veas y escuches y sientas que aquí nada pasa sin el permiso de Jesucristo, del Padre. Hasta tus cabellos están contados, dice Jesucristo. Y estaba viendo lo que dice ahí el Genghis Khan, ¿quién era? Era un mongólico de 1220, el hijo de Yegui. Era un... Ve a ver tú la información. ¿Y cómo tú vas a diferenciar con Jesucristo, con el diablo? Era como Mahoma, un atracador, un asaltante, un atacante de ciudades y ciudades. Jesucristo es Salvador del siglo de hace unos días atrás. Jesucristo es eterno. ¿Qué tiene que ver la violencia con la justicia? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Ahora entiendo por qué dijo Jesús, háblales del Padre. Porque el Padre es el creador y el dueño de todas las cosas, de todo lo que existe. Como decía, no hables mal de Dios en su propia boca, mientras halagas con su propia lengua. Pero vamos por este camino. Ya que estamos en Semana Santa, sana, a lo menos para que esta Semana Santa sea diferente, enséñale a tu hijo a rezar el Santo Rosario. Las personas que van subiendo y rezan el Santo Rosario, siempre el dragón, el gobierno, se pone delante de él y ¡H! O y ¿Cómo tú puedes responder a esas personas? Yo ya he hecho todas las pruebas. Si son Mongolia, como dice ahí, o si son ateos, o si son demonios. De estas 3 pruebas que he hecho, me he dado cuenta que son demonios. No se va con esto, no se va con esto. Y cuando yo
pienso en la cruz, como me decía la Virgen, hijo, toma la cruz para que no te asalten. Cuando yo solamente pienso en la cruz y antes de agarrar, ya salen huyendo. Entonces, antes de que le diga, ya meten en su hocico la cruz, la Santa Cruz, sin profanador. Ahí le está mostrando al Salvador, al que sometió, al diablo. De los únicos que esto que huyen, no voy a hablar de la razón a quién mueve y por qué tanto miedo tienen estos comunititos luteranos, hijos de luteros, porque así vienen y se asemejan mucho al cuervo. El cuervo viene a decir aquí. Entonces, con la cruz, la señal o muestra de la cruz, con eso huirá. Pero vamos a centrarnos en la Semana Santa. Yo he escuchado un testimonio, sí, no solamente el internet, sino la cámara me está dejando como homosexual, como gay, porque este aparato está totalmente controlado. Entonces un poco de paciencia. Más de 10 y 100 años de cárcel para los demonios. Va a salir una nueva ley dentro de poco. Van a ver ustedes. Cuenta este testimonio que en el 2011 creo que hubo este atraco, el atentado en Estados Unidos, el 9/11, así se le llama. Yo he escuchado que un joven estaba casi en el último piso del edificio. Vamos a rezar para que no vuelvan a hacer eso. El joven dice que estaba en el último piso, llamó a su mamá, le dijo, mamá, estoy en el último piso y la única solución que tengo es que me lance. Su madre desesperada le dice, hijo, tienes que salir de ahí. Busca otra manera de salir. Llorando, pidiendo auxilio. El joven le responde, mamá, la única salida es lanzarme. Ustedes van a ver video en vivo, salió en la noticia, cómo la gente se tiraban del último piso. Porque un dolor ver a esta mujer que tiene al lado Trump, todo lo que dice y todo lo que hace, cómo ella insulta a Dios, cómo tienta a Dios. Si tú tuvieras un antimafia y le controlaras entre sus amigas, entre sus parientes, irías a entender toda la lucha que se está llevando. Lo mismo aquí está pasando con el esposo de Mirjana, cuando el padre me ha dicho, él fue el que hizo la guerra aquí en el 84. El problema no está con esta persona. El problema está que si tú consigues una antimafia o personas que tienen conocimiento y le preguntas sobre su vida, porque ellos están entre millones y millones, auto, camión, moto, a pie, arriba, abajo, el gobierno. Y tú le preguntas a la antimafia, infórmame, bueno, en tiempo de Tito, de Milosevic, era militar, todos sus amigos son militares y estos son, y te van a informar, te cierran todo el camino. Como la segunda vez que bueno, ese es el problema. Todos sus amigos son militares y del gobierno y se mueven y te cierran todo el camino y quieren darte miedo. ¿Y qué clase de amor yo tendría a Mirjana o cualquiera que sea? Miren que hasta a Trump le estoy diciendo la verdad. Porque quizá ellos no entiendan ahora la verdad, me odien. Pero cuando comience, como decía, basta que yo me vaya de aquí para que mueran todo esto de inundación.
de COVID, de vacuna, de guerra, de hambre, va a haber un nuevo guerrillero, de problemas. Y cuando yo llegué aquí era terrible esta situación, se estaba comiendo entre ellos. Se comían a mi pueblo como si fuera un pan, decía el Padre. Y cuando suceda, se les venga encima la guerra, el hambre, la peste, el castigo de Dios, a lo menos ellos no culpen a Dios. Ya sepan, como decía, lo que me decía el Señor anoche. Estos son los enviados de Cristiano Ronaldo. Voy a hablar también por qué persigue tanto a la Virgen de esa forma. Venían a gritar ahí, Wester, Bla, Judas. Y escuchen ustedes, ¿quién es Wester? Yo le pregunté al Padre y me respondió, no es a ti a quien te están persiguiendo, sino a mí. La obra es del Padre, esta forma es del Padre. ¿Y quién es este tan famoso entre medio de ellos? Es nada más que mi presidente, Santiago Peña, peñista. Sabemos que es Judas. Y cada información, ¿quién le preguntó a ellos? ¿Quién quiere saber? La segunda vez que el almacenero sale a cerrarme el camino, a humillar a la Virgen, ellos quieren, yo le pregunté al Señor, ¿por qué se mueve tanto? ¿Quién le mueve? Me respondió, el gobierno. El gobierno te quita la ayuda, el gobierno te cierra el camino, luego tú buscas ayuda y pides auxilio y no le gusta nuevamente y vienen a gritar. Va, el APUCA, ¿qué es lo que quieren comer? Yo te pregunto bien a ti. ¿Quieres que asalte para pagarte? ¿Quieres que mate para pagar? ¿Quieres que robe? ¿De dónde voy a sacar para pagar? Y lo peor de este gobierno es que ellos saben bien mi situación. No solamente me han envenenado, sino que me han sacado toda la ayuda. Toda la gente, la policía me echó del país. Todos los problemas, ahora me trajeron una serpiente. ¿Y quién cree? Nadie cree. Como decía, miren, el esposo de Mir, y yo voy a quedar como Judas, como traidor, como chi, como robó, y vete de aquí, lárgate. Porque lo único que ellos quieren es llevar al suicidio a toda Europa. Porque eso sería el suicidio. Bueno, voy a hacerle una pregunta a los europeos. Quiero que investiguen. Yo sé que tienen, o como decía, me decía el Señor, que la OTAN sabe hacer las cosas. Sabe hacer cómo para que los jóvenes se suiciden o las personas. Primero, dándole problemas. Segundo, veneno en la comida. Tercero, le asusta, le ponen cosas. Saben cómo hacer para que la gente se suicide. Pero esta vez, Pecho Cabay, esta vez yo le digo que han chocado mal. Basta que yo me vaya de aquí, yo no voy a ir mosquete, cuchillito, bala, pim, pim. Yo no tengo tiempo para eso. Un mensaje quiero dar a María Pavlovich. La Virgen ha dicho, María, que crees de corazón. Una sola cosa quiero pedirte, María Pavlovich. Ayúdame a construir la casa de la Virgen, el santuario. Lo único, no te pido que salva mi vida y dame documentos, familia, casa y esposa, no te pido nada de eso. Que no te interese mi vida. Lo único que a mí me interesa es el santuario, la casa del Padre, que puede salvar al mundo entero. Miren cómo los demonios, vete de aquí. Como decía anoche, ya no soportamos el sol, queremos morir, queremos la guerra, el hambre, la peste, el COVID, la vacuna. Y todo el mundo, mentiroso, mentiroso. Yo no soy tonto, ya te estoy diciendo ya el fruto de lo que ellos están buscando y haciendo. Luego tú le desmascaras y ellos, Drago María, y cantan y buenito. Se esconden detrás de la iglesia. Pero el mensaje que han dejado
¿Y Cristo qué ha dicho? Pero Cristo falso, aunque delante le está dando de comer, construyendo, iluminando, haciendo la voluntad del Padre. Como decía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, dice, truena con su voz poderosa. Lo más sencillo y humilde que estamos haciendo aquí. Y miren el silencio, como decía cuando llegué aquí, imposible. ¿Por qué no viene Prevó aquí a predicar, a ver si hace callar al mundo entero? Si da de comer a todos. Como decía, si yo tuviera todo ese poder que Él tiene, ¿crees que yo permitiría que mis seres queridos, que mi propio país esté enterrado medio metro bajo hielo? Lloviendo todos los días, sin pan, sin comida, sin nada. ¿Para qué quieres tanto poder si eres inútil, si no sirves para nada? ¿Para qué te sirve una falsa descomunión si vas a morir por enfermedades? Como decía, apenas tú entras a estudiar y van a tapar el sol. ¿Y cómo yo voy a permitir y voy a dejar y voy a ver que mis hermanos están muriendo todos? ¿Para qué me va a servir el título? ¿Para qué me va a servir estudiar? Si todo el mundo va a morir de guerra, de hambre, de peste, de sed. Como decía a los europeos, investiguen ustedes cuánto Bergoglio, Biden, Zelensky, Sánchez, Macron, Melanie, esta prostituta, ha pagado para que tu esposa sea decapitada, sea inundada. Entre en guerra para que pierda a tu esposa, para que la violen, la secuestren, la torturen, no crean. Ni Bergoglio, como decía Putin, estaba viendo anoche su conferencia, la fe de nuestros padres, la fe de nuestros abuelos y anteabuelos. ¿Qué es lo que le sucede a todos ustedes? De un día para otro dejaron de querer ser hombres. Los hombres quieren ser mujeres y las mujeres quieren ser hombres, como me decía la Virgen. Dile bruja a la futura reina de España. Ellos pudieron haber atajado la guerra, el hambre, la peste a la policía. No me hubieran agarrado, pero ellos mismos han pagado. Como decía, si algo bueno podemos sacar de la reina Leticia, le gusta a los hombres, aceptamos, tiene 2 hijas, pero que una de sus hijas sea bruja y les guste su propia sexualidad, yo pienso que esto es un castigo de Dios, que Dios le está castigando por lo que pudieron hacer y no lo hicieron. Un pecado gravísimo ante Dios, de omisión, por miserable o qué sé yo, por envidia del diablo. Entró la muerte al mundo. Como decía Jesucristo, no es a mí a quien me está haciendo, sino a la Virgen. Y a la vez te está haciendo a ti mismo. Y miren cómo ellos empujan para que la gente se haga daño. Y vienen toda la noche a gritar. ¿Quién quiere? Aquí hay niños durmiendo, aquí hay ancianos, aquí hay jóvenes que estudian, que trabajan, abuelitos, que no quieren saber el pecado ajeno. A ver, ¿quién quiere saber tu pecado? ¿Y para qué? ¿Por qué no le atropellé? ¿Por qué no? Era lo que estaba esperando, rezando por ti para que me quemara, entrara, intentara hacer algo ahí, a ver cómo saliera. Ya el Padre ya está en camino lo que les va a arreglar y enseguida se callaron todos. Ahora están todos, saben de dónde vino, dónde van a, en su buraco le van a agarrar. ¿Quién se va a esconder del Padre? Ahora, como decía, en esta Semana Santa, el joven dijo a su madre, madre, la única opción es tirarme de arriba.
¿Y sabes qué, madre?, le decía el joven. En este momento estoy recordando que cuando era pequeñito tú me enseñabas a rezar el Santo Rosario. Y por esa misma fe que tú me has inculcado creyendo en la Virgen, en Dios, me lanzaré de arriba. Y hay un video ahí que se lanza ahí. Viene de arriba. Y la gente, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios? Y miren aquí cómo está Dios. Cómo está gritando. Ya no sabe qué hacer. Ni qué decir. Esto que vienen todos los días a perseguir a la Virgen. Aquí ni en los mensajes creen, pero cuando les conviene e interpretan como ellos quieren, apuntan a la Virgen. Como decía, le mostraré quién es falsa. Nunca nadie ha hecho así. Bueno, ahora mismo voy a atajar el rayo. Ahora estoy esperando el orden para acostarme, para que ustedes vean que hay que darle su lugar a la Virgen. Que hay que darle lo que a ella le corresponde. Ya en el 2020, 21, 22, ¿quién les salvaba? Nadie les salvaba. Como decía, ni las videntas podrán atajar a la policía. Y cuando me agarren, ¿quién les va a atajar el rayo? ¿Quién les va a atajar el hielo? ¿Quién les va a atajar la lluvia? Me estoy creyendo más que las virgen. No, la Virgen es una sola. Pero hay que escuchar en su tiempo, en su lugar y en su momento. Y antes de que ellos actúen, deben construir. Pero yo sé que no van a hacer, pero vamos por este camino, como decía. Yo esperaba que invocara al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, me quedaría callado como piedra. ¿Quién le va a responder al que invoca al Dios de Abraham? Como decía la pregunta que le hice a, ¿cómo puede ser posible que los musulmanes sean tan miserables, tan ciegos, tan sordos, tan mudos, tan violentos, tan asesinos? Porque los católicos mismos ayudaban a los judíos, a sus padres, cuando estaban siendo perseguidos por este asesino Hitler. Ahora la diferencia está que aquí se está peleando por el reino de Dios, como decía el Padre. ¿Y qué va a pasar si me voy? Se va a acabar mi reino aquí en la tierra. Ustedes no son conscientes, estos bandidos, haraganes, bergolianos y vividores, solamente quieren que se termine el reino de Dios sobre la tierra. No quieren escuchar la voz del Padre, ni hacer la voluntad de Dios, como decía a María Pavlovich. Lo único que te pido es que construyan, que me ayudes, que busques, que des todo, para que el Padre construya la casa a la Virgen. Porque no solamente aquí se va a hacer esta construcción. Y miren, cuánto odio cuando llegué ante la Virgen. La Virgen me habló del odio. Y me dio a entender que el remedio para el odio es Jesús. Es Dios. Y miren cómo Dios va mostrando, escúchanos, con quién trabaja. Porque lo único que tú debes saber, cada persona que viene o que se mueve, quién le envía. Así para saber, a lo menos, para quién da informaciones. Y luego, cheat, sabemos todo. Ahí está mi cheat. Sentido común, lo más natural. Lo que decía Akin, y miren la respuesta a Jinping. Nuestra amistad es sentido común, que no solamente a mí
están payaseando, están haciendo la cosa, sino que al mundo entero. Lo mismo están haciendo. Y antes que nos ataque, voy a leer una parte y voy a dejar que Jesús mismo hable. Jesús respondió: los lobos tienen su guarida antes de que los lobos nos ataquen. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Aquí quiero explicar una cosa. Atiéndeme bien lo que me están haciendo a mí y lo que están haciendo al mundo entero ya desde el tiempo antiguo. Cuando Jesús se fue a comer delante de los maestros de la ley y los sacerdotes, los maestros de la ley le sacaron en cara: ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano antes de comer? Y escuchen la respuesta de Jesús, el Mesías. ¿Y por qué ustedes no cumplen los mandamientos de Dios? Todos le estaban escuchando. Bueno, pausa en ese momento. Iba caminando y uno de sus discípulos se le acerca y le dice: Señor, deja que vaya a enterrar primero a mi padre. Y escuchen la respuesta de Jesús: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Le pudo haber: Señor, pero no has dicho a los sacerdotes el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ahí y aquí responde? No, aquí habló con amor. El que dice declaro Corbán y no ayuda a su padre y a su madre, no cumple ni los mandamientos. Más dice Moisés: el que maldiga a su padre o a su madre sea asesinado, reo de muerte. Porque aquí yo siempre defiendo con amor, no solamente a mi Padre del cielo, porque todos los días digo Padre nuestro y pido, como decía unos días, cuando la sombra quería llevarme, yo grité Padre y me respondió: levántate, un obispo está implicado. Cómo el Padre responde y nos defiende. Y aquí deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué pasa, Jesús? No, ordénate. Ahí hablé con amor. Aquí Jesús ha hablado con justicia. Y aquí te desordenan. Cada vez que tú vas a hablar con justicia, ellos te hablan de amor. Entonces, ¿por qué si Dios es amor, permite esto, pasa esto, que aquello? Y cuando tú vas a hablar del amor de Dios, ¿y por qué Dios es malo? ¿Y por qué hay tanto por ahí? ¿Y por qué pasa aquello, aquello? La justicia de Dios hace doblemente al amor de Dios. Y vamos a escuchar nuestro corazón. ¿Cómo nosotros podemos vencer? Primero, hay que interpretar la palabra de Dios en su orden, en su lugar, correctamente, con experiencia y con la omnipotencia de Dios. Yo no puedo interpretar la palabra de Dios a mi manera. Miren cómo cuántos millones y millones de personas, luteranos, anglicanos, de todos los demonios que existen, miles y millones. El problema siempre fue la mala interpretación. Y si tú haces la prueba a ellos, ellos quedan como los más grandes mentirosos. Y el odio y el asesinato, y solamente quieren matarte. Porque yo les digo la verdad. La gente gritaba Hosana, aleluya, bendito el que viene de boca para afuera, porque querían proclamar rey a Jesús. Hasta
hasta los niños alababan a Dios, los niños de pecho. Cantaban, el pueblo entero reconoció, los discípulos estaban temblando porque el pueblo lo ha reconocido como el Mesías, como el Rey, como el esperado. Después de resucitar a Lázaro, dar de comer a 5.000 personas, como decía una mujer en el mundo árabe. Ese que Él hace, solamente el Padre puede hacer. Dar de comer en este tiempo delante del dragón y la antigua serpiente. Miren, aquí les voy a revelar una cosa, pero no se asusten. Y ahí los enemigos se van a engrandecer y ya sabemos todo. Jaja. Escuchen, la gente dice, ellos mismos dicen, ¿cómo sabe llena los montes, los lugares donde va cuando la Virgen quiere? Donde yo voy, el 60% de los que vienen, si tú le preguntas para qué vienen, para pasar encima mío. Muchos, por favor, no interpreten a su manera. Pregúntale a tu esposo, a tu esposa que es del horno, de la mafia, de los brujos. ¿Por qué tanto quieren pasar y pasar delante de él? Y piensan en su corazón, estamos pasando encima de él. Miren que están moviendo cohetitos chinos, fábrica china, cielo, y millones rodean e invaden toda la tierra, están tapando, gastando su vida, dejando a su esposa, a sus hijos a la ligera, lo que están haciendo para pasar y pasar delante de mí, para tapar el sol. Millones de gente mueven y millones gastan. Y viene una persona con la Virgen y saca el sol. Sin arma, sin bomba, sin documentos, sin dinero, sin nada. A ver, alguien en el mundo entero, y aquí que calle toda lengua, puede explicar científicamente, humanamente, espiritualmente, psicológica, natural, como quiera. Pregúntense a esos demonios que pasa, y aprendan los católicos. ¿Por qué los demonios y los de la mafia creen tanto en la penitencia? Porque eso es penitencia, pasar y pasar es caminar, en vehículo, en moto, en auto, a pie. ¿Y por qué nosotros los católicos verdaderos, con fruto, con verbal, no mentira de la mente, no creemos en aquel ángel penitencia? Caminen, recen, muévanse, movimientos. ¿Por qué nosotros no creemos? Y ellos están pensando que me están sacando el poder para tapar el sol y para hacer su trampa. El 60% viene, ¿para qué? Para pasar encima de mí, para que no saque el sol. El 40% que viene para ayudar, otro para ver qué pasa, para proteger. No hay ninguna explicación natural. Ellos mueven cielo y tierra y tienen armamento. Miren, escuché lo que decía Tun, que tenemos un arma, dice, que nadie ni conoce. Y yo sí creo. Joya puta, y va a hacer Tun lo que dice. Ya lo ha hecho y lo volverá a hacer. Tenemos un arma que nadie ni conoce. Decía él. Y con toda esa arma, miren cómo está el país. En tiempo de Biden, más de 5 millones de muertos. Y aquí la Virgen, sin violencia, sin ni una palabra, sin gritar, sin mover, sin arma, como decía, estas personas no necesitan ser descomulgados, deben ser fusilados. Porque como decía Urbino, son bandidos. Me recuerdo cuando llegué uno del gobierno, un hombre se vistió de monja, con indumentaria de monja, y venía y jajaja, todo el mundo se reía, travesti, como profanaban, como me decía el Señor, aquí hay falsos sacerdotes y traición.
conocerán la verdad y la verdad los hará libres, como los nancistas que revisten y se revisten y ya no saben qué hacer. Entregan a Jesús a la muerte, lo llaman Judas y ahora lo han hecho nuevamente, no respetando la forma que Dios da. Y voy a dejar que Dios mismo se defienda. ¿Para que yo voy a hacer difícil las cosas si el reino es de Dios? Como decía, ahora aprovechen que soy falso y déjenme en paz por el amor de Dios. ¿Qué más quieren? No van a aprender nada de un falso, no van a escuchar ni ver nada. ¿Para qué tanta persecución? No te dejan, como decía anoche, no te van a dejar ni dormir. Y toda la noche vinieron a gritar aquí. Si tú no duermes de la rata, de la víbora, más estos demonios, más estos brujos que se están adelantando todo en lo que voy a decir, se están dando mensajes subliminales. ¿Y cómo es que ellos, cada esquina te ponen espías? Son terribles esta gente para el mal. Pero para hacer el bien, no saben. No hay problema, vengan como quieran. 10.000, 100 millones, solamente vamos a justificar. Un solo ángel puede contra todos ellos simplemente estando en la presencia de Dios, estando con Dios. Un día dice la Escritura que Jesús se adelantó y vio el pensamiento de Pedro y le preguntó, Pedro, en un reino, ¿quién debe pagar, los súbditos o el rey? Y Pedro le respondió, dice, supongo que los súbditos, los esclavos, los trabajadores. Y Jesús le respondió, pero para que no hagan escándalo, ve y pon la mano en la boca del pez, saca una moneda de plata y paga. ¿Cuál es el problema? Quieren que Jesús robe, mate, destruya. Hermanos y hermanas, la falsa descomunión, ¿para qué quiere decir? Ya dentro de unos días va a haber un desastre. ¿A quién le va a salvar? ¿O para qué le va a servir? Y ahora vamos despacio, porque no solamente va a pasar el tiempo de los robots, sino que van a ser asesinados todos los que están fabricando el robot. Pero voy a dejar que el Padre los eduque. Dice, totalmente estúpidos son todos los hombres que no han conocido a Dios, los que por los bienes visibles no han descubierto al que existe, ni por la consideración de sus obras han reconocido al que las hizo. En cambio tomaron como dioses que gobiernan al mundo, al fuego, al viento, al aire sutil, al firmamento lleno de estrellas, al agua impetuosa y a los astros luminosos. Pues si seducidos por su hermosura a los que tuvieron por dioses, comprendan cuánto más es hermoso el Señor de todo eso. Pues fue el mismo autor de la belleza el que lo creó, y si tal poder y energía los llenó de admiración, entiendan cuánto más poderoso es quien lo formó, pues en la grandeza y hermosura de las criaturas se deja ver por su creador. Esto con todo no merecen un reproche grave, porque quizás se extraviaron al buscar al Dios queriendo encontrarlo. Se mueven entre sus obras y la investigan, y quedan seducidos al contemplarlas. Tan hermosas son las cosas que contemplamos, pero de todas formas ni siquiera estos tienen excusa, porque si fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron primero el que es su Señor? Sabiduría 13. Más adelante dice, estúpido, dice el Padre al hombre, ¿y por qué mejor
no te doblas ante tu barco que tiene más potencia, es mucho más fuerte que delante de una piedra o una madera que no tiene vida, como dice el Salmo David. Tienen ojo y no ven, tienen oído y no escuchan, tienen corazón y no sienten, tienen boca y no hablan. Como decía, ¿cómo yo voy a dejar de lado a un Dios tan bueno y tan grande para creer en un Shendikana, a un Mongolia, Mongo, guerrero? Ahí tienen a David, ahí tienen a Abraham, que también era guerrero. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. ¿Cómo, qué ejemplo va a ser para el mundo estas personas? ¿Con qué ejemplo? A lo menos, como decía, si creyera en el Dios de Isaac, en el Dios de Israel, en el Dios de los dioses, en el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. El omnipotente, el omnipresente, el omnisciente, el clarividente, el eficiente, el suficiente, el que ni una sola guerra ha perdido, nunca, jamás. Y escuchen ustedes la guerra cuando el propio arcángel Rafael, porque yo decía eso a los musulmanes, Mahoma cree en el Dios de Abraham, y el Dios de Abraham es un Dios bueno que no se cansa de dar, que ha dado hasta a su único hijo por amor a la humanidad. ¿Y cómo es posible que negaría un pedacito de tierra? ¿Y cómo es que se endurecen tanto el corazón y son tan ávidos para mal? Y si yo pregunto, hermanos, a los musulmanes, el sol no quema a tu esposa, no ilumina a tus hijos, no le da vida. Y la Virgen aquí le está dando más de 300 días de sol. Y si Dios quiere, le va a volver a dar. El año pasado, más de 3 años, más de 900 días de sol. Y miren este año, depende de ella, si ella quiere dar. Todos están viendo y están recibiendo y son los primeros que se benefician y que en punta están a punto de echar todo Medjugorje con las construcciones y con su brujería. Entonces, vamos a escuchar al Padre. ¿Qué es lo que dice el Padre en este momento? Ve a la cárcel. Estoy rezando día y noche para que los policías recen por los policías. Puedan definir lo que han comenzado. Yo no sé quién llevó más alma al infierno, si este que vino a apuntarme el 9 milímetros porque vació los montes, los italianos, la gente dejó de venir por miedo. ¿Quién va a querer venir a ser fusilado aquí, a ser atropellado, asaltado, apuntado con un arma? O si fue el padre Livio, el padre Vacuna, que después, porque la mayoría de los italianos que vienen aquí, los verdaderos, van a ver ustedes, cada vez que yo hablo de Italia, se llena aquí de nazistas y falsos italianos. Me maldicen, me insultan, de todo. Pero a mí no me hace daño, porque yo ya lo reconozco, ya distingo quiénes son los verdaderos y quiénes son los enviados por el gobierno. Los falsos, verdaderos falsos sin fruto, sin obra. El padre Livio, porque los que venían los italianos antiguamente y los que están viniendo son los que están huyendo de Bergoglio, los que no quieren ser putos, los que no quieren vacunarse, en una palabra, los que quieren salvarse. Y vienen aquí y les predican nuevamente, como decía el Señor, va a utilizar a las evidentas como un arma. Y ahora mi persecución va a ser doble y triple. Vete de aquí. Ellos piensan que si yo voy a salvar mi vida. ¿Y Jesús qué dice? El que quiera salvar su vida, la perderá. Y otros queriendo matarme, pero Dios no dice, mátenle a él o persigan. Dios dice, construyan.
construcción. Ahí está nuestro domingo de Ramos, ahí está nuestra Semana Santa, ahí está nuestra Pascua, ahí está, concientícense, ahí está el primer mandamiento, ahí está Dios, la cosa más sencilla. Cómo Dios puede aparecerse aquí diariamente y no hay luz delante de Él donde se está asaltando a las personas. Y aquí vienen personas del mundo entero, de diferentes lenguas, nación, tribu, gente más limpia, culta, inteligente, sabia. ¿Y qué es lo que va a decir? En mi país es peor, en mi país, como decía, en Italia también hay pobres. Pero miren cómo ellos están viniendo, están dando su esposa, su hijo, su vida. Como decía, ahora te toca a ti. Sigue jugando por mí. Como decía a Croacia, Croacia sigue jugando por mí. No es por mí quien están jugando, sino por el Señor y la Virgen. Mañana te tocará a ti. Aquí no tenemos miedo a la muerte porque ya hemos vencido a la muerte. Como decía, bueno, entonces mi secuestro fue falso, mi tortura falso, ja, 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 toda mi persecución falsa. Y como decía, duele mucho en el corazón escuchar después lo que dio. Entonces la muerte de Bergoglio fue falso, la aceptación de Medjugorje fue falso, la caída de Biden fue falso. Estados Unidos está salvándose viendo la luz, está caminando en la verdad, entonces son falsos. Todos los sufrimientos, el hambre, los ayunos, las persecuciones, entonces el Padre es falso. Los que me trajeron, me ayudaron, me movimentaron desde el principio. Hasta le voy a decir una cosa. Yo no he venido aquí por propia cuenta y tampoco soy ignorante. Cuando yo aún estaba en el fútbol, porque quiero decir que voy a hacer un ayuno de 40 días por Croacia para que salga campeón del mundo. Si es la voluntad de Jesús. Él había dicho que un día saldría campeón. Yo no sé si va a ser este año, pero que me voy a sacrificar por ellos. Croacia campeón o Pemanón Baitema, ya están todos muertos. Ustedes deciden. Entonces, eh, voy a explicar eso para que no malinterpreten. Que mira que pongo dos caminos delante de ti, dice el Señor. No solamente porque el entrenador en el peor momento de mi vida y la persecución aquí vino a dar su cara, vino él mismo a ponerse en peligro, a defender a Medjugorje cuando aún era falso ante los ojos del mundo. El único que quiere salvar a su nación, a su pueblo, que sigan hablando en su propia lengua. El único que entiende. Porque aquí todo es al revés. Tú quieres salvarle y ellos, como el avestruz, piensan cabeza bajo tierra. Hasta ya están controlando todo luego para atacarme. Pero escuchen una cosa. ¿Por qué no utilizan esa violencia para la construcción o en contra de Során y el gobierno? En contra de los culpables. ¿Por qué son tan violentos? Vienen aquí a las 2, las 3 de la mañana. Te humilla guatuya, se aparece esos perros rabiosos. ¿Cómo falta un fusilamiento ahí? Asustan a todos, las 3 de la mañana vienen a actuar así. Y el respeto, el amor, la educación, no deberían ustedes enseñarme a mí que esas cosas no se hacen y no se dicen. Como decía, yo no sé por qué el Señor, ya que estamos en domingo de Ramos, aún podemos reírnos un poco.
venía una mujer, una guía, traía un grupo de personas guiando para el monte y ella ya sabía en su corazón que estaba haciendo para los putos, para los vergolianos. Y decía, hizo así, yo también ya quiero hacer aquí eso. Ve esto. Pero a lo menos tengo educación. Váyanse. Vamos a ser todos putos. Vamos a ser todos demonios. Vamos a ser, ni pensarlo. Vamos a confiar en Lucifer. Ni imaginar, ni vivir. Lo que vamos a hacer es dar la vida aquí por el Señor y escuchar su voz, como decía, se dejaron engañar. No nos dejemos engañar. Ten cuidado, te han traído una serpiente. Luego, enseguida le voy a mostrar en un video, seguramente. Para eso entraron. Todo el mundo ha visto. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? La fe de nuestros padres, la fe de nuestros abuelos, de nuestra abuelita. Y aquí te voy a revelar algo que nunca nadie ha revelado para que no me odie tanto, mire. Porque yo sé los que le están informando cómo me ponen, me dejan. Que su padre, yo le había preguntado al padre, ¿por qué murió? Ella dice en el libro que tenía un hombre lleno de vida, de fuerza, y que le agarró un derrame. Me dijo el padre, ha sido envenenado. Y pueden investigar ustedes donde quieran. Su padre es mártir, su tío es mártir, su abuelo es mártir. Y voy a terminar con esto, ya que nosotros somos falsos con la Virgen y vamos a ir. Yo no juzgo a las personas. Van a ver, porque yo nunca digo a quién y cómo los demonios están trabajando para que nos peleemos, el mal interprete mis palabras. Yo nunca le digo, ¿quién? Bautízate, no. Ahora mismo no quiero ni que pasen delante de la iglesia. Quiero que sean todos putos. Ja, 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 ja. Entonces, ¿cómo se van a salvar? ¿Y quién eres tú? Dice la Sagrada Escritura. En este mismo momento los King son mucho más cristianos católicos que los bergolianos y el mundo entero. Gracias a eso hay libertad, a lo menos se respira, a lo menos aún se respeta. RPD, República Patriótica Democrática. Democracia, libertad. No, pero son comunistas. Son los buenos que están salvando al mundo entero. Y como yo, si el propio Jesucristo ha dicho, no soy yo el que le va a juzgar, sino que es Moisés el que le ha dado los mandamientos, es mi Padre. La misma cosa, porque hoy no aprieto tanto a los musulmanes y juzguen ustedes mismos. Miro el hermano de Mir, que hasta hoy día existe una musulmana, en vez le ha dado su vida. Ella aún pudo haber vivido unos años más. Agarró su propia comida. Fue lo que yo le mostré a Bergoglio cuando hubo la guerra aquí. Cómo abrieron la casa de su padre con una bomba. Bergoglio todos los días veía mi video como ahora Prevo lo está haciendo y le están informando por otro lugar. Para decir y hacer todo lo que digo y hago. Y luego, ¿de dónde le vienen tantas palabras? ¿De dónde viene tanta inspiración? Ahora sí se mueve, ahora sí viaja, ahora sí hace las cosas. Anteriormente no hacía nada. Hasta que yo he dicho una palabra y miren cómo ahora se están moviendo. Mientras que todo el mundo está muriendo. Copian todo de aquí de la Virgen. León 14, León 15, todo sale de aquí, la luz. Y no quiere que tú veas ni escuches
para que vivas como tontos y te dejes engañar. Y el Padre no elige aquí la ciencia. Eligió a Moisés, no sabía hablar porque quería ir por su omnipotencia, por el poder de Dios. Aquí no sabemos ni hablar, pero el poder de Dios, atajarrayo, hielo, viento, enfermedades. Miren cuántas enfermedades aquí. El sol ya está saliendo y va a secar toda la tierra y va a disipar a todos los enfermos, las enfermas. Entonces, no es Jesús, no es Jesús. Carnalmente. Si mis obras no son de Jesús, si la construcción es falsa, como ustedes dicen, entonces se han llamado a sí mismos falsas. El Padre entonces es falso. Sus palabras son falsas entonces. No es a mí a quien me están atacando, entonces a la Virgen están llamando falsa. Yo no he pedido aquí, ¿qué quiere decir la Virgen? Ego. Bueno, quiero aquí una casa, una esposa, hijo, auto, millones, tarjeta de crédito, oro, plata, egoísmo para mí. Pero yo digo, construyan la casa, el santuario a la vez. Estoy viendo que me van a golpear mucho, pero no hagan caso. Las profecías deben cumplirse. Nadie debe creerme ni escucharme, porque así dicen las profecías, para que los verdaderos sabios y entendidos, al ver si ese es, porque está aquí, aquí y aquí vive. Así se vive. Entonces, no vamos a alargar nada, que esta Semana Santa es los mandamientos, obtenerse del pecado, lo que desagrada a Dios es el pecado, obtenerse del pecado de la relación sexual, obtenerse un poco del asado, el manjar, todas las comidas, la televisión, enseñar a los niños el Santo Rosario, la palabra de Dios, saber distinguir, conocer y reconocer, y lo que hemos hecho aquí, me decía, en esta Semana Santa vamos a hacer esta práctica, me decía el Señor, habla sobre el encuentro personal, el nacimiento espiritual, porque vos no entiendes de nada de eso. Bueno, yo voy a hacerte una pregunta. ¿De dónde salió esa persona? ¿Qué comió? ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene? Hoy cuapaites han nacido para eso, para chisme, para informar, para chismosear y para blasfemar así. Han nacido para eso. Pero yo te pregunto, como Jesús preguntó a Nicodemo, ¿cómo es que tú eres maestro de la ley y no entiendes estas cosas? Y un dolor, ¿cómo no comprendes la palabra de Dios? Que tienes que volver a nacer. Nicodemo, ¿y cómo voy a volver a entrar carnalmente, literalmente, letramente? Interpreta la palabra de Dios y no comprende qué quiere decir un verdadero encuentro personal, como lo tuvo Moisés en la zarza ardiente, como lo tuvo Abraham en el monte, en el desierto. Yo encontré a Israel en un desierto, la amé más que a la niña de mis ojos. La arropé, la cuidé, lo enseñé, lo llevé sobre mis hombros como el águila. Isaías, ¿cómo tuvo ese encuentro? Cuando vio al Padre sentado en su trono. Juan, Pedro, Felipe, Bartolomé, los más grandes santos apóstoles verdaderos. Hasta el propio Judas. ¿Por qué se suicidó? ¿Y por qué aquí todo es al revés? Los que son Judas utilizan la ley de la psicología. Lo que tú dices eres. Los dragonianos, los chinos, se visten de rosado y los masones se visten de verde. Y a cada esquina se dan mensajes subliminales. Y nosotros los católicos,
como decía, lo único que aquí le falta al pueblo es un encuentro personal y verdadero con la persona de Jesucristo. La lucha es espiritual. Por más que se reúnen, hacen su brujería, su informa, no va a acabar eso, sino con un encuentro personal, casa a casa, mano a mano, lugar a lugar. Gracias a la oración, la conversión es un don, dice la Virgen. Solamente cuando el hombre, como decía, miren cómo saben toda la información. Bueno, ahora dime qué dice en Génesis 3:15, qué dice en el Apocalipsis, qué dice en Lucas 1:20. No saben ni conocen, tienen miedo a la palabra de Dios, porque le llaman franciscano, porque le llaman protestante, y eso te va a salvar. Eso te va a dar comida, te va a dar ropa, te va a abrir las puertas. Eso te va a salvar. Todo llevan a la sexualidad, que el tamaño, que esto, que aquello, falta de sabiduría. Si tú tienes la vocación para casado, bueno, ten hijos y los hijos van a hacer lo que les corresponde. La sexualidad se ha dado para la procreación, no se ha dado para otras cosas, porque están las enfermedades, los problemas, las dificultades. Las personas que quieran divorciarse, bueno, de aquí a 3 años voy a decidirme. 3 años después, no, de aquí a 3 años voy a decidirme, hasta que llegue la enfermedad. ¿Quién va a pagar por tu medicamento? ¿Quién te va a llevar al hospital? ¿Quién te va a enterrar? ¿Quién va a cuidar a tu hijo? Eso es lo que yo no entiendo de los putos. ¿Quién te va a decir papá? ¿Quién va a gastar por ti? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a abrazar? ¿Quién te va a animar, a ayudar? ¿Por quién vas a sacrificarte? ¿Tu reino dónde está? Pérdida de tiempo, pérdida de persona, lugar y cosa. ¿Quién te va a defender? Cuando te enfermes, pierdas tu belleza, pierdas tu fuerza, ¿quién va a gastar? ¿Quién va a llevarte en el hospital? ¿Quién va a enterrarte? ¿Para quién va a ser el sacrificio, todo tu esfuerzo? O sea, que es una locura que no se entiende y no se comprende. Que Jesucristo, porque cuando uno habla de la cruz, la gente no quiere la cruz. La gente solamente quiere la gloria. Como decía, el esplendor. Si tú estás en la cruz sin diente, cabello sucio, ¿no? Y escuchen cómo los demonios, es muy hediondo esto que aquello, pero son los que más quieren tocarme, son los que más quieren hacer. Ustedes mismos van a ver. Y si le preguntan por qué tanto quieren golpearle o tocarle, pregunten a ver qué le responde. Los demonios son los que más creen. Y termino con esto, decía Santiago, que la verdadera religión ante los ojos de Dios es ayudar a los huérfanos, a los niños de la calle y a las viudas. Entonces, con esto vamos a terminar, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos conceda su omnipotencia, su poder y su máxima protección. Amén.